se extendió en el siglo XX, los aportes culturales en esa etapa. No sé si le queda algún elemento que aportar, porque tuvimos que hacer un corte técnico y no sé, no quiero cortar su esquema ya establecido de exposición. Bueno, en la narrativa social realista de la realidad, tenemos los aportes que hizo Juan Bosch. Especialmente, Juan Bosch escribió 50 libros, entre ellos novelas y cuentos, muy importantes, que trata sobre la realidad dominicana, del campo específicamente, o fundamentalmente, aunque después en los últimos años... Profundizó en temas teóricos, políticos. Sí, aunque en los últimos años se balanceó más hacia los políticos, pero bueno, sí, él como narrador, nosotros, don Rafa, nosotros tenemos en la República Dominicana 2 escritores que han sido presidentes, son Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Para ser un país pequeño, no ha habido en Europa un país que haya tenido 2 escritores presidentes. Han habido escritores mejores o presidentes mejores, pero no 2 presidentes. En Venezuela tuvo a Rómulo Gallegos, pero más nadie. Después hay muchos que escriben, pero una cosa es escribir y otra cosa es ser Rómulo Gallegos fue presidente, sí, y por poco tiempo, también le tumbaron. También por poco tiempo. Sí. Pero es importante destacar que a veces no se nota, porque lo ven a veces desde el punto de vista político solamente, pero desde el punto de vista cultural. Para nuestro país, es un país pequeño, porque en Estados Unidos no han habido 2 presidentes escritores, ni lo ha habido en Argentina, ni en México, ni otros países más desarrollados que nosotros, ni en Europa tampoco. Entonces, ese es un valor que nosotros no explotamos porque lo vemos desde el punto de vista político, pero no lo vemos desde el punto de vista cultural o de literatura. Sí, científico. También hubieron extranjeros que hicieron muy buenos aportes a la cultura dominicana, entre ellos un grupo de españoles republicanos que se radicaron en los últimos años de Trujillo aquí, hicieron muchos aportes a la cultura, en la pintura, en la escritura, como periodista, y dentro de ella hay que destacar a Jesús de Galíndez, que escribió un libro sobre Trujillo, la era de Trujillo, que le costó la vida y que fue uno de los aportes más importantes que se hicieron durante los últimos años de Trujillo. Después de la muerte de Trujillo, pasó algo que es que lo que nosotros habíamos tenido como cultura campesina se fue transmitiendo a cultura popular. O sea, a partir de la muerte de Trujillo, las coincidencias, primero se abrió, no solamente fue la muerte, no fue solamente político, sino también cultural. Quiere decir, aquí había durante toda la historia una universidad en la capital. Eso se destapó y siguió siendo esa universidad, pero han aparecido universidades en casi todas. Después surgió en plena, al término de la guerra, un núcleo conservadores forman la UNFU, pero entonces comienzan otras universidades, ya se había formado la Pucamaima, la Pontificia. Pero hasta tiempo de Trujillo, todo el que quería estudiar en la universidad tenía que venir a la capital. Sí. Pero ya eso se rompió. Segundo, se establecieron nuevos planteles escolares en campos, en provincias, en todo. Se diversificó y ahora ha tomado. Se abrieron nuevas carreteras que permitió el transporte y el traslado de gente que antes no podía venir a la capital o a otras ciudades, y apareció el radiotransitor que revolucionó la comunicación, porque no había electricidad en todo el país, pero eso no necesitaba electricidad, sino eran pilas. Entonces un campesino podía estar enterado. Por ejemplo, la política que hizo campañas electorales de Juan Bosch fue a través de Radio Transitor que se escuchaba. Y en exposiciones sistemáticas, explicado en un lenguaje. Bueno, revolucionó la comunicación de radio. Y apareció el mensaje también. Un mensaje repetitivo, que la gente lo... Y sencillo, asimilable. Aparecieron nuevos centros culturales, bibliotecas, y la radio, la prensa y la televisión se renovó totalmente. Antes había esta emisora, que era la gran emisora del país, que se oía en todas partes, y que era un modelo de emisora, porque todo el que trabajaba como locutor, como teatro o algo, tenía que salir de una escuela.
Entonces, bueno, eso cambió. Después vino la intervención norteamericana del año 65. No lo vamos a analizar desde el punto de vista político, porque a usted le gusta la política. No, porque lo hemos elegido la cultura, pero ahí van todas las manifestaciones. La política es parte de la realidad de los pueblos. Claro. Entonces, después de la revolución, de la intervención norteamericana, apareció, por ejemplo, la nueva pintura nacionalista, los murales, y habían grandes pintores que se dedicaban fundamentalmente a esto. Apareció la poesía coreana, que era otra expresión de protesta que había especialmente en la juventud, en las escuelas. Aparecieron las canciones de protesta, donde estaba todo la canción, no solamente nacional. Se hizo el acto de 7 días con el pueblo, que trajo aquí a los mejores cantantes de protesta de América Latina, los mejores, Mercedes Sosa y otros los grandes cubanos y de la nueva trova, de España, todo eso. Y vino una renovación de la educación, o sea, a partir de la UAS, entonces ahí se formaron y se hicieron estudios de reestructurar todo la educación. Un proceso de modernización. En la cultura nuestra, la literatura ha sido un factor muy importante. Tenemos un ejemplo para nosotros que ahora está en desgracia, que es Junot Díaz, que quiere decir que fue aunque es de esta época de ahora, pero Junot Díaz es el único dominicano que ha ganado un premio Pulitzer en los Estados Unidos, y eso es como si un premio Nobel casi para todo eso. Y tenemos a Mariano Lebrón Sabiñón, Juan Bosch como escritor, Manuel del Cabral, Pedro Mir, Joaquín Balaguer, que son glorias de la literatura y para la cultura dominicana. Que es parte de la cultura también, los cantantes, quiere decir, la música es parte de esto, y nosotros hemos tenido muy buenos cantantes, comenzando con Eduardo Brito, Casandra Damirón, Maridal Hernández, Sonia Silvestre, Juan Luis Guerra, son modelos que llevan la cultura nuestra a niveles no solamente nacionales, sino trascendiendo a niveles internacionales muy importantes. También hemos tenido grandes historiadores, la historia es parte de la cultura y este programa es dedicado a la historia. Claro. Antonio del Monte y Tejada, Bernardo Pichardo, José Gabriel García, Emilio Rodríguez de Morici, Bernardo Vega, Fran Moya Pons y otros grandes escritores. Ahora hay una camada grande como el director del Archivo General de la Nación. Sí, Nuquien Samben, Orlando, el chino. Hay muchos buenos historiadores. Sí, Checo. Sí, eso es parte de la cultura. Juan Daniel Balcácer. Son las personas que nos explican la historia para que nosotros entendamos cómo fue la historia para no cometer errores para el futuro, porque eso no le enseña a la historia. Después hemos tenido el folclore, es una parte de la cultura, en Garrido, Fradeique Lizardo, René Carrasco, Dagoberto Tejada, que son personas que se han dedicado a la parte folclórica. Y a la investigación investigación de la misma. Y en el teatro, que es otra parte de la cultura también, hemos tenido buenos que son narradores de teatro como Franklin Domínguez, Iván García, Guerra, Rafael Villalona, actor, pero también escritor, Ángela Che. Y la esposa de Rafael. María Castillo y el Pera Martínez. Quiere decir que hemos tenido en la cultura dominicana, uno puede ver un país pequeño, pero hemos tenido grandes aportes de personas muy importantes que a veces nosotros no lo apreciamos y no le damos la importancia que tiene. El tiempo se va encargando de darle valor a esas cosas en la medida en que pasa y que también crece el conocimiento y el desarrollo cultural de los pueblos, porque hay muertos que en la medida en que el tiempo pasa van creciendo. Eso lo escribió. Bueno, entonces nos queda un segmento donde usted podrá completar las ideas de ahora y llegar a... Bueno, voy a terminar brevemente. Otro grupo que son los humoristas, o sea, desde Paco Escribano, Freddy Veras Goico, Boruga, Cuquín, Luisito Martín. Hemos tenido una gran cantidad de humoristas que contribuyen con la cultura, pues son gente que desarrolla la cultura, Cecilia García y otros más.
Así es. Vamos en breve a continuar con el cuarto y último segmento de este interesantísimo programa que hemos visto cómo uno de la historia puede hacer cosas que educan, que enriquecen el conocimiento no solamente de las personas mayores, sino de los jóvenes, porque tú le pones a una gente, vamos a hablar de cultura, y creen que tú le vas a hablar de cosas complejas que van a ser incomprendidas, pero en la forma natural, sencilla, lógica en que usted pone, contribuye a que la gente lo entienda, y eso le da valor a un programa de esta naturaleza que no solamente habla de batalla o que toma temas concretos, específicos, y repite de la revolución, ahora viene junio, en junio obligatoriamente hay que hablar de las expediciones, pero bueno, uno lo combina con otro tipo de temas como esto y hace el programa más interesante con personas versadas y diversa en cuanto a conocimiento y comunicación como nuestro invitado de hoy. Así es que en breve entramos en el cuarto y último segmento del momento de la historia en esta semana.